Bueno, en la clase anterior vimos el programa Listas 1. Le hicimos ahí el recorrido y les decía que miráramos la versión orientada a objeto, que la fueran mirando. Entonces vamos aquí a implementar la versión orientada a objeto de este programa. Entonces vamos aquí a la plataforma. Vamos a... Bueno, vamos a ejecutarlo. Este ya lo hemos ejecutado, pero para recordar, es como vemos, 3 veces se escribe la palabra creó y 3 veces borró. O sea, aquí llamamos a esta función 3 veces y cada vez que se llama crea un nodo. Y luego, después de creado, llamamos a la función borrar lista y mientras ella entra a este while, cada vez devuelve una dirección, hace un delete. Por eso cada vez la palabra borró. Entonces vamos a mirar su versión orientada a objetos. Él les decía que construyéramos una clase. Vamos a poner aquí después de la definición del nodo, porque la clase utiliza esta estructura. Le vamos a poner clase. Le ponemos el nombre de la clase, por decir algo, listas 1. Y vamos a declararle sus datos y sus métodos. Entonces, los miembros datos, vamos a ponerlos todos como privados. Y como miembro datos les decía que pusiéramos la variable global, que es la que sirve de puerta de entrada a la lista encadenada. Entonces quitémosla de ahí y pongámosla acá como miembro dato privado. Bueno. Aquí parece que esta versión permite dentro de la clase inicializar variables. Lo mismo, de la misma manera como se hace en Java. Pero en las versiones anteriores no permitía eso. De todas formas, vamos a dejarle las inicializaciones como una tarea del constructor.
los constructores de las clases son precisamente para eso, para que inicialicen variables. Si estamos trabajando con archivos, para hacer la apertura, abrir los archivos y toda una serie de actividades preliminares que se realizan antes de comenzar ya la lógica en forma del desarrollo. Vamos a quitarle la inicialización de acá y más bien la hacemos en el constructor de la clase. Los miembros datos de una clase, pues conviene que sean privados. O sea, los datos solamente se puede acceder a través de los métodos. Por eso es preferible siempre declarar los datos como privados. Y como público, toda su funcionalidad. Los métodos, que es la parte visible para el usuario, para quien usa el objeto. Y ahí vamos entonces a trasladar los métodos. El primer método que estaríamos trasladando sería este. Pues quitémoslo de acá y pongámoslo dentro de la clase. Pues ahí lo tendríamos. Ese como primer método. Y de la misma manera, este, y lo pasamos ahí como otra función miembro de la clase. Bueno, eso lo podemos hacer. Pero normalmente no es bueno que la implementación del código del método lo hagamos acá. Entonces vamos a sacar la implementación del método y vamos a dar aquí solamente su declaración. Veamos solamente eso. Saquemos el método de ahí para que no se vea tapagado de tantas cosas, pero sí dejamos la declaración. Vamos a saquémosla acá como estaba. Pongámosla aquí después de la definición de la clase. Y enlacémosla con la clase a través del nombre de la clase. La clase se llama listas1 y su operador de ámbito. O sea, la clase crear lista, la función crear lista de la clase listas1 y que no está retornando ningún valor. Y esto sí es lo que dejamos allá dentro de la clase, la declaración de la declaración del método. Y lo mismo hacemos con la otra función, borrar lista. No la pongamos ahí. Pues quitémosla de ahí. Y pongámosla acá. Y aquí definiéndole entonces la clase a la cual pertenece. Pues ahí tendríamos borrar lista, que tampoco está devolviendo nada.
Pues ahí. Pero esto sí llevémoslo para allá. El encabezado. Pues ahí tenemos eso. Y de acuerdo con eso, entonces, acá lo que sí vamos a hacer es crear un objeto de la clase. Entonces vamos acá de la clase listas 1. Vamos a crear el objeto L. Y a través de ese objeto vamos a invocar los métodos. Entonces L punto y L punto para la función borrar lista. Pues ahí tendríamos eso. Crear lista de listas 1 y borrar lista de listas 1. Bueno, ahí está. Sí. Listas 1. No sé por qué me está aquí protestando esto. Bueno. Bueno, y vamos a definirle el constructor a la clase. Donde vamos a inicializar esta variable. Aquí no está. Vamos a ponerle aquí el constructor. El constructor normalmente recibe el mismo nombre de la clase, listas 1. Y vamos entonces a declarar aquí abajito su código. Y ahí en el constructor lo que vamos a hacer es la variable inicial la vamos a inicializar, que era lo que teníamos allá con la variable global inicializada null. Lo hacemos ahí con
con el constructor. Y ya está el constructor de la clase. Y parece que todo lo demás está bien. Bueno, pero esta función borrar lista, digamos, así como toda clase tiene su constructor que, como les decía, inicializa variables, hace la apertura de archivos, también podemos tener el destructor de la clase, donde el destructor de la clase pues hace una serie de operaciones que normalmente se realizan al final del programa. Por decir algo, si estamos trabajando con archivos, entonces hay que cerrar los archivos. Entonces eso se lo dejamos al destructor, que sea el destructor el que lo cierre. Si estamos trabajando, como en este caso, con listas o con cualquier estructura dinámica, pues le dejamos al destructor para que devuelva las direcciones. Y efectivamente, devolver las direcciones, eso es lo que está haciendo acá la función borrar lista. Ella lo que hace es devolver las direcciones. Entonces, vamos a dejar esta función como si fuese el destructor. Pero para que trabaje como destructor, propiamente dicho, le tenemos que cambiar el nombre. Y el nombre del destructor también recibe el nombre de la clase, listas1, con la diferencia de que le anteponemos este carácter. Este se llama virgula, creo. Se le pone ese carácter. Además, los destructores no hay que ponerles que devuelven o no un tipo. Lo tenemos de esa manera. Ahí tenemos entonces el destructor. Y lo vamos entonces a poner acá, a declararlo acá en la clase. Pues ahí nos queda declarado el destructor. Y así ya le damos un poquito más de forma. Vamos a ejecutarlo. Me está marcando un errorcito. Este main dice que el valor que devuelve no debe ser void, sino int. Bueno, esa es una de las particularidades acá en esta nueva versión, de que la función main se acompaña de int y no de void. Vamos a hacerle la modificación. Entonces vamos acá a cambiar este void por int. Bueno, vamos a ver qué más nos resulta. Bueno, ejecutémoslo. Sigue marcando error.
Borrar lista que de pronto no lo he cambiado acá en la llamada. Acá. Este es el mismo listas 1. Ese no, ya no va ahí. Su código quedó acá. Entonces, su código está ahí definido. Como este código. Y aquí mira, y esto, entonces ya, esto ya no existe, es el destructor. Pero el destructor no se necesita invocar. El destructor de la clase y el constructor, recuerden que esos se ejecutan automáticamente. ¿Cuándo se ejecuta el constructor de la clase? El constructor de la clase se ejecuta cuando declaramos la clase, por decir algo. En este momento, cuando el programa empieza a ejecutarse, que va dando espacios de memoria a sus variables, declarándolas, declarando su existencia y dándole valores. En el caso del objeto, en ese momento automáticamente ejecuta el constructor. O sea, se ejecuta esta función constructora de ese objeto, que lo que hace es para ese objeto, su variable inicial la pone en null. Ese constructor se ejecuta automáticamente en el momento en que se declara el objeto. Y por otra parte, al final, cuando el programa termina, cuando llega acá el programa, él ejecuta automáticamente todos los destructores de los objetos que se hayan declarado. Absolutamente todos. Cuando llega a ese evento, lo hace automáticamente, no es menester hacer la llamada a través del objeto, no, se hace automáticamente. Así como el constructor se ejecuta en este momento, cuando el programa está ya terminando, o a la salida del programa, automáticamente ejecuta todos los constructores de los objetos que han sido creados. Entonces sería eso. Ya creo que ahora sí ya no hay problema por acá. Y vamos a ejecutarlo. Ahí lo vemos. Entonces nuevamente 3 veces creó y 3 veces borró. Lo único que hicimos fue cambiarlo a orientación objeto. Vamos a guardar esa primera versión. Vamos a llevarla aquí al documento. Aquí ya lo tenemos. Pues ahí tenemos esa primera versión. Vamos de acá. Primera versión. Orientada a objetos.
del programa. Listas 1. Pues ahí para conservarla, le sirva ahí de guía. Y vamos a mirar entonces si todavía lo podemos mejorar un poquito. Normalmente, los parámetros que pasamos de una función a otra, entre menos parámetros tengamos, mejor. Porque esos parámetros los podemos manejar como miembros de la clase. O sea, estas variables que están ahí y que estamos pasando como parámetro, sería mejor pasarlos como miembros dato y así nos evitamos tener que estarlos pasando de una función a otra. Sabemos que todo lo que se declare como miembro dato es visible para cualquier programa, para cualquier método de la clase. Entonces quitémoslo de ahí y pongámoslo acá. Declarémoslo ahí. Entonces la variable, como también son nodos, también esto apunta a nodo, pues quitemos esa. Y tendríamos entonces aquí la variable anterior. Apuntando a nodo y lo mismo. La variable nuevo, todas como punteras a nodo. Así de pronto queda como más claro. Entonces ya si la quitamos de acá y las pasamos acá, pues cualquier función las reconoce, son visibles. Las quitamos igualmente de acá. Y desde donde se llama, ya no necesitamos pasar eso. Entonces, como ya no la estamos pasando, pues no tienen por qué estar acá. Entonces nos evitamos esa declaración ahí como variables locales. Y sería eso. Ah, bueno. Aquí esta variable anterior, como ya no está declarada, pues este no sería su sitio de inicialización. Recuerden que la variable anterior, la variable anterior contiene la dirección del nodo que está al final de la lista. Ahí se conserva con el fin de que cuando se va a agregar un nuevo nodo, se tenga la dirección de ese nodo que está antes del que vamos a agregar. Y como en este caso estamos agregando al final, pues anterior estará apuntando al último en ese momento. Entonces, esto podemos quitarlo de acá y más bien lo pasamos a la función crear lista, que es donde necesitamos saber por el valor de null. Entonces quitémoslo por el valor de anterior. Entonces quitémosla de ahí y pasémosla para crear lista. Entonces, pues básicamente la definiríamos ahí.
Pero ahí, bueno, ahí sería la posición, pero básicamente no. Más que ahí, como cada vez que llama la función crear lista, él agrega un nodo a la lista. Entonces, si la dejamos ahí, siempre me haría anterior igual a null, por lo tanto la comparación se cumpliría y siempre se iría por acá, nunca ejecutaría esto. Entonces ahí no me sirve, porque siempre entonces me estaría ejecutando ese bloque. O sea, siempre me estaría creando una lista, siempre me estaría creando una lista de un único nodo. Y eso no es lo que queremos. Entonces aquí no me sirve. Entonces tendríamos más bien que ponerla acá dentro de este. No, pero si la pongo ahí, no, tampoco me sirve porque como anterior todavía no tiene ningún valor. Entonces esta comparación no me ayudaría, incluso me generaría ahí una interrupción. Entonces no, ahí no me sirve. Entonces lo mejor es, como esta es una variable que la pasamos como miembro dato de la clase, entonces lo mejor es que el constructor no la inicialice. Entonces, esta más bien la pasamos aquí para el constructor. Con eso, en el momento en que se crea el objeto, se inicializa esta y se inicializa esta. Porque es en ese momento que se crea el objeto de esa clase y cuando esta venga a ejecutarse, pues la primera vez tendré el valor que le dio el constructor. Entonces ahí en ese caso sí me sirve. Entonces la vamos a quitar de ahí más bien y la pasamos aquí para el constructor. Entonces ahora sí, cuando él venga acá, va a preguntar si anterior es igual a null. Y lógico, pues anterior, esa variable la inicializamos con el constructor, está valiendo null. Y esto se va a cumplir la primera vez que llamo a la función crear lista, porque el constructor me la inicializó. Y por lo tanto, esto se va a cumplir y me va a crear el primer nodo de la lista. Entonces ahí me sirve esa. Bueno, miremos a ver qué otra cosita tendríamos que mirar. Bueno, acá la variable, como nuevo la quitamos de acá, como variable local y la pasamos como miembro dato de la clase, pues esta no sería tampoco el sitio de esa instrucción. Entonces, aquí lo que estamos abriendo es pidiendo espacio de memoria para que cuando llamemos a la función crear lista, allá hagamos uso de ese espacio de memoria y hagamos el encadenamiento. Entonces, esta instrucción vamos a pasarla más bien al comienzo de la función crear lista, porque de hecho se está ejecutando antes de que ella se ejecute, entonces la podemos pasar al comienzo. Vamos a quitarla de acá. Y la vamos a poner aquí. Cuando inicia a crear lista, entonces ahí sí podemos ponerla. ¿Por qué? Porque cada vez que entra
va a agregar un nuevo nodo y entonces comienza pidiendo la dirección. Y con esto mira cómo hace el enlace. Pues ahí eso sería bien. Esa sería su posición. Y aquí me protesta esta, porque no tengo declarada anterior, la pasamos también como miembro acto de la clase. Esta instrucción va después de la función crear lista, después de que se ejecuta la función crear lista, hacia anterior igual a nuevo. Entonces hagamos lo mismo, o sea, pasémosla al final del código de la función crear lista, es la que se ejecuta aquí después. Entonces quitémosla de acá. Y pongámosla aquí al final de la función crear lista. Es cuando sale, ya sea por verdadero y falso, cuando sale, viene acá. La vamos a poner ahí. Y ahí está bien, porque lo que queríamos era poner en anterior, después de agregar un nodo, poner en la variable anterior la dirección donde quedó ese nodo que se agregó. Porque esta va a ser la dirección que me sirve para cuando después ingrese otro nuevo nodo, saber que ese nuevo nodo se va a agregar a continuación del que antes era nuevo y que ya está en la lista. Pues ahí nos quedaría bien. Y ya básicamente no necesitamos más nada. Y vamos a ver por ahí que puede estar protestando. Para que todo está bien. Por lo menos no hay ninguna indicación. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente, sí. El programa corrió, creo, borró. O sea, hace exactamente lo mismo, está bien. Entonces ahí funciona correctamente. Aquí me aparece como una especie de advertencia. No sé. De todas formas, el programa está ejecutando, pero si hay alguna advertencia en un programa, es mejor tratar también de cubrirla para ver qué la puede estar suscitando. Pues ahí no se ve más nada. Vamos a mirar acá en los errores a ver. Directiva de reemplazamiento no reconocido. La variable listas uno nuevo, nuevo, no está inicializada. Bueno, está en versiones anteriores, él no me hubiera botado esa advertencia. Lo que pasa es que esta nueva versión busca depurar más el programa y normalmente las variables que se crean pide que las inicialicemos. Entonces, protesta porque él esperaba aquí en listas 1 la inicialización de la variable nuevo y efectivamente ahí no la tenemos inicializada. Y no la hemos inicializado, ¿por qué? Porque es que esa variable nuevo toma un valor es acá. Cuando damos nuevo igual a ni uno, ahí le estamos dando un valor, pero él de todas formas pide que le demos un valor de entrada. No es así tan importante, pero
y eso pues no nos va a generar realmente ningún inconveniente. Pero bueno, hagámosla, inicialicemos entonces la variable nuevo acá. Y lo mismo, inicialicémosla como null, que no pasa nada. De todas formas, la variable nuevo, cuando aquí se declara, pues ella todavía no está apuntando a ninguna parte. Entonces lo más lógico sería ponerle el valor de null. De todas formas ahí sigue marcando una sobrecarga más. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos ayuda. Vamos a ver. Si por fin. Pero nuevamente, bien, ahí pasó bien. Pero miremos entonces nuevamente la lista de errores. Ya no, o sea, ya no aparece. Ya tenemos 0 errores, 0 advertencias. Esto es lo que normalmente debemos buscar en todo programa, que no hayan siquiera advertencias. O sea, las depuraciones que los compiladores en las nuevas versiones le meten, pues bien vale la pena tenerlas en cuenta. Y entre menos advertencias tengamos acá, pues más seguros vamos a estar de evitar más adelante problemas e incluso interrupciones como podrían darse acá en este caso. Ya, ahora sí todo queda de conformidad. Y entonces ya tenemos pues un programa un poco más, sí, más organizadito, más estructurado, sí, con una orientación a un objeto ya más claro, evitando parámetros innecesarios, sí. O sea, normalmente cuando tengamos muchas funciones haciendo uso de parámetros y los parámetros son prácticamente los mismos, es mejor pongámoslos acá. Y así nos evitamos y así podemos analizar las cosas como con más claridad. Bueno, entonces vamos a copiar esta segunda versión para que la tengan igualmente ahí y les sirva de apoyo. Vamos a ponerle acá, si esta fue la primera versión, vamos a esta segunda versión. Bueno, ahí teníamos una segunda versión ya un poco más elaborada. Y con esto pues ya podemos dejar ese programa listas 1 y continuar con listas 2 hasta las listas 6, 7 que aparecen ahí en el documento. Pero ya eso es, yo les recomiendo que lo hagan ustedes como ejercicio
como les decía, cada versión nueva lo que hace es agregarle un pequeño elemento al programa como tal, del cual se aprende algo. De ahí la importancia de que ustedes lo miren, lo hagan completo. Yo creo que trabajando juiciosos se gastan alrededor de 1 hora. Entonces, les recomiendo que lo hagan para que se familiaricen bastante con estas codificaciones y con el manejo de los apuntadores. Vayan madurando un poco esa lógica. Entonces nosotros vamos aquí a dar un paso, pero a listas ordenadas. Esta lista que aquí se crea con este programa, pues es una lista muy sencilla, sin tantas complicaciones, pero digamos, la lista no está ordenada. O sea, por decir algo, esta lista que creamos acá comienza en X1, de X1 va a X4 y de X4 a X10. Entonces, tenemos 20 acá, 10 aquí y 30 acá. O sea que no hay un ordenamiento. Normalmente las estructuras, para que nos presten una mayor utilidad, es mejor ordenarlas. Hay algunas cosas que no se necesita que la estructura esté ordenada, pero generalmente es mejor. Entonces, por eso es importante ordenar esos nodos, ordenarlos a través de un determinado campo. En este caso, como la estructura no tiene sino el campo de datos, pues lo ordenamos a través de ese campo. Y ese campo de ordenamiento, entonces va a hacer que esta estructura nos aparezca en orden, ¿sí? O sea que en este caso, por decir algo, que es el primer nodo, si los valores fueran 10, 20, 30, entonces este primer nodito 10, el segundo 20 y finalmente este último 30, ¿sí? X1, X4 y X10. Es ordenado por un campo, ¿sí? Que es a través de ese campo que vamos a buscar el nodo que vamos a procesar. Entonces, lo mejor es mantener un ordenamiento. Y eso, pues lógico, la lógica se hace un poquito más pesada, ¿sí? No es nada complicado, pero es un poco más elaborada, digamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con estos nuevos programas. Entonces vamos aquí a la plataforma. Bueno. Aquí en la parte de listas encadenadas es donde están esos documentos de listas.
Ahí aparecen. Y este es el que hemos venido trabajando. Listas encadenadas, donde están listas 1, listas 2 y así sucesivamente. Pero estas son listas que no son ordenadas. Entonces nos vamos a ir a estos 4 programitas. El de listas simplemente enlazadas, lista SE. El de listas simplemente enlazadas circular, lista SS. El de lista doblemente enlazada, lista DE. Y lista doblemente enlazada circular, DS. Sobre esos 4 programas. En donde 2 programas, a diferencia del anterior, van ordenando los nodos mediante un campo que se defina como campo clave, campo de ordenamiento, el campo de búsqueda del nodo. Entonces, esa es la diferencia con el anterior. A grosso modo, la lógica o el cuerpo del programa, tanto en la implementación de sus funciones, pudiéramos decir que es el mismo, con algunos ligeros cambios. Por eso, si nosotros nos enfocamos en uno de ellos, después nos queda muy fácil construir la función agregar o la función eliminar de la otra estructura. De todas maneras, en todos estos programas, el método para agregar nodos está implementado. Y si nosotros entonces entendemos cómo se agregan nodos a una lista de manera que queden ordenados, pues realmente eso nos da mucha habilidad para implementar la función eliminar, dado que son lógicas que, en cierta forma, en su cuerpo bastante parecidas. Y si hago la función eliminar de la una, por ahí arranco para hacer las otras. Entonces vamos a mirar este primer programa lista, programa clase lista simplemente enlazada, SE. Este tipo de lista que aquí se construye ese programita. Vamos a detallar aquí el programa para mirarlo primero ahí dentro de su contexto global. Lo importante es que me va a generar una lista encadenada, pero ordenada, con un único apuntador. O sea, cada nodito apunta a su sucesor. Desde luego, pues el último nodo quedará apuntando a nulo. Porque es el último, ya no hay quien le siga. La estructura del nodo como tal, como la ven ahí, el campo dato, ahí mantenemos ese único campo sencillo. La finalidad es procesar, ver cómo se manejan los enlaces en las operaciones, pero ya en un problema real, pues ahí van los datos que describen el objeto que estamos trabajando. Y la variable de tipo puntero para hacer el encadenamiento, en este caso con el sucesor del nodo. Aquí está la implementación de la clase. La clase LSE, lista simplemente enlazada. Aquí los miembros privados.
y las funciones públicas. Entonces, en la parte privada, pues nuevamente la variable inicial, variable de tipo puntero, que apunta a una estructura de tipo nodo. Y ella sabemos que siempre está apuntando al primer nodo de la lista, al nodo cuyo campo clave sea el menor. Y tenemos esta función también declarada de manera privada, buscar lista. Esta función buscar lista devuelve una dirección. Devuelve una dirección que es un puntero a nodo. Aquí esta función en el programa anterior, pues no la necesitamos porque allá era muy fácil la agregación. Siempre estábamos agregando al final. O sea, sabíamos que siempre que agregábamos un nuevo nodo, ese nodo queda al final. Pero aquí en este programa las cosas son diferentes. No todos los nodos que agreguemos van a quedar al final de la lista. Habrán algunos que quedan de primeros, otros que quedan de últimos, u otros que quedan intermedios. Y la función buscar lista precisamente nos ayuda a eso, por lo menos a entregarnos la dirección donde esté el nodo que va a quedar antes del nodo nuevo que yo voy a agregar. Esta es la función del método buscar lista, devolverme la dirección del nodo que va a quedar antes del nodo que voy a agregar o que voy a eliminar si es en el caso de la función. Si yo estuviera eliminando nodos, pues la función buscar lista me devolvería el nodo que está antes del nodo que voy a eliminar. Entonces, para eso sirve esa función buscar lista. Por eso en el programa anterior no la necesitábamos, porque ya sabíamos que siempre íbamos a agregar a partir del último. El último nodito, pues teníamos ya la dirección y sabíamos que después de él se agregaba el siguiente nodo y cada nuevo nodo que entraba pues iba quedando de último. Pero aquí no sabemos dónde queda y la función buscar lista entonces se encarga de devolverme por lo menos la dirección del nodo que queda antes del que voy a agregar y eso me va a facilitar hacer los enlaces y ubicar el nodo en su sitio de tal manera que el ordenamiento se mantenga. Y ahorita más adelante esa función la detallamos. Y luego en la parte pública tenemos ahí esos métodos, el constructor de la clase, el destructor, la función que permite agregar, la que elimina y la que en cualquier momento que quiera, pues despliego la lista, me muestra la lista cómo está quedando. Pues aquí está la implementación del constructor de la clase, que por ahora lo único que hace es, como al comienzo del programa no tenemos una lista todavía, la variable inicial la pone en nulo, indicando que la lista está vacía. El destructor, bueno, el destructor no está implementado acá, pero ustedes le pueden agregar el destructor de la clase listas 1. Es exactamente el mismo. Porque la lista en sí, pues es una secuencia de nodos. Y en este caso el destructor, pues que implementamos era un destructor que empezaba eliminando a partir del primero, a partir del nodo al cual está apuntando la variable inicial.
Y eso es lo que vamos exactamente a hacer igual aquí. Entonces aquí pueden poner el constructor de la clase listas1, igual que les va a funcionar bien. Es ese. Ustedes lo pueden ahí agregar. O sea, la función borrar lista que llamábamos allá, pero que después la manejamos ahí como el destructor. Y luego viene la función desplegar, para que nos vaya recorriendo la lista y nos vaya mostrando los nodos, los datos de cada nodo. Siempre que vayamos a mostrar los elementos de una estructura dinámica, una estructura encadenada, en este caso de una lista, pues la primera pregunta que hacemos es si el puntero que apunta a la dirección donde está el primer nodo es igual a null. Porque si es igual a null, pues simplemente no tenemos estructura o la estructura está vacía. Si inicial es igual a null, pues no está apuntando a ninguna dirección. Por lo tanto, en este caso la estructura como tal, o en este caso la lista, pues está vacía. Pero si no, si hay una dirección real, física, entonces nos vamos por falso. Y por falso, entonces, ponemos la variable apune en inicial, porque la variable apune es la que me va a controlar este ciclo iterativo, para que, comenzando en inicial, la variable apune vaya recorriendo secuencialmente la lista. Por eso aquí pregunta, mientras apun sea diferente de null, o sea, mientras tengamos lista, mientras no estemos en el último elemento de la lista, pues él entre a mostrar sus datos. Entonces muestra los datos del nodo en el cual está en ese momento parado y luego entonces apun lo actualiza a la dirección del siguiente nodo. Y mientras haya dirección para visitar, pues él entra. Cuando ya estemos en el último nodo, pues en apun queda el valor de null. Y entonces al venir acá, pues esta condición de apun diferente de null, pues ya no se cumple. Y entonces se sale del ciclo iterativo. Entonces fíjense que esto es muy parecido a la implementación del destructor, donde se va recorriendo la lista y allá en el destructor lo que hacíamos era ir dándole delete a apun. Pero como estábamos borrando por la cabeza, el que esté a la cabeza de la lista, pues había que restaurar, antes de dar el delete, poner en inicial el valor de apun, ¿sí? Para saber, dado que un nodo salió, ahora cuál queda de primero. Son lógicas muy parecidas. Entonces ahí tenemos la función desplegar lista. Y luego viene, aquí en esto, la función buscar lista. Y como les digo, es una función muy interesante que me devuelve la dirección del nodo que va a quedar antes del nodo que voy a agregar, o del nodo que está antes del nodo que voy a eliminar. Esa dirección me ayuda para hacer los respectivos encadenamientos, ya sea cuando estoy agregando o cuando estoy eliminando. Entonces ahí está documentada qué es lo que ella hace. Como todos los modulitos del programa, ustedes van a ver, todos están documentados. Dice devuelve la dirección del nodo que antecede al nuevo nodo que va a ser agregado o que va a ser eliminado. Entonces, devuelve eso, esa dirección. Y esa dirección es la que está antes de ese nuevo nodo
que estamos agregando o que vamos a eliminar. Por eso es importante que cuando se llame, se le mande la clave del nodo que vamos a agregar o del nodo que vamos a eliminar. Porque con esa clave él sabe entonces, recorriendo la lista, cuál es el que va a quedar antes de él, ya sea para agregar o ya sea para saber quién es el que está antes de este que es el que voy a eliminar. Entonces esa es muy importante esa función. Y el código, como se dan cuenta, es un código muy sencillo. Yo les recomiendo que ya sobre el taller que aparece ahí definido, ustedes le hagan el seguimiento para que entiendan cómo funciona ese método. Y aquí lo describe un poco más al detalle. Dice, si la clave, esta clave que estamos entrando acá, si la clave es menor o igual al dato del primer nodo, el valor devuelto es null. O sea, tenemos una lista ya creada. Y el nodo que ingresa trae un campo clave menor que cualquiera de los valores que tienen los otros nodos. Pues como estamos ordenando la lista de menor a mayor, pues lógicamente ese nodito va a quedar de primero. Entonces más adelante en la función agregar, esa función, como es la que está haciendo uso, llamando a esta función, examina ese valor devuelto. Y por ese valor devuelto, él sabe que si lo que le está devolviendo es acá null, pues sabe que ese nodo que va a agregar va a quedar de primero. O que el que va a eliminar es el primer nodo de la lista. Y una vez lo agregue o una vez lo elimine, pues debe restaurar los enlaces. Entonces, muy importante. Si este no es el caso, entonces comenta, si la clave, esta que entra acá, es mayor que el dato del último nodo, devuelve la dirección del último nodo. Entonces, si yo tengo una lista ya creada y voy a crear un nuevo nodo con un valor de clave que es mayor que las claves de los nodos que están ya en la lista, pues en un ordenamiento de menor a mayor, él va a quedar de último. De ahí que la dirección que le devuelve es la del último nodo, porque él va a quedar después del que hasta este momento es último. Y en cualquier caso, como les digo, él nos indica la dirección del que está antes de él, del nuevo que se agrega o del nodo que se va a eliminar. Si el nodo es intermedio, si yo tengo, por decir algo, en la lista el nodo con el valor de 10, seguido del nodo con el valor de 20, pues lógico que ese nuevo nodo que ingresa, pues va a quedar entre el 10 y el 20, para tener una lista como 10, 15 y luego el 20, para mantener el ordenamiento. Y lógico que antes de ingresar el 15, pues, ¿qué dirección me va a devolver la función buscar lista? Pues la dirección donde está el nodo con el valor de 10. Porque el nodo con el valor de 10 es el que está antes del 15. Esta función es muy interesante por eso. Y su código es muy sencillito. Él hace un recorrido a través de la lista, ¿sí? Con este while va recorriendo la lista y va buscando la dirección que va a quedar
antes de la clave que entramos ahí. Les recomiendo que le hagan la pruebita para que lo entiendan bien. Y luego, después de la función buscar lista, viene la función agregar.